si hablas pegado ahí se escucha. Bueno, vamos a ¿Se escucha, verdad? ¿Ahora sí? Ok. Bueno, de una manera también estoy agradecido con el Señor primeramente porque estoy aquí entre ustedes y la verdad extraño mi iglesia, extraño a mis hermanos, mi familia, porque es más que mis hermanos, mi familia. Y hermanos, en verdad, créanlo, lo digo de corazón, los extraño, pero yo no sé, a veces hay planes que Dios tiene para cada uno de nosotros. A veces estamos aquí, a veces estamos en otro lugar. Me acuerdo cuando recién empezaba a compartir con Adelmo, le digo, Adelmo tiene que prepararse, tiene que escudriñar la palabra, porque Dios, a veces estamos juntos, a veces algún día me voy a tener que ir. Y pues así me ha sucedido en mi parte de mi vida espiritual, hermanos. A veces estoy con hermanos, los extraño, los quiero, pero algún día tengo que también agarrar camino, pero espero que eso no sea aquí, de que me tenga que alejar por completo. Espero en Dios que pueda venir frecuentemente para acá también con ustedes, para seguir compartiendo la palabra. Lo que quiero compartir con ustedes en esta mañana es algo importante, hermanos, y realmente si hay algo que nosotros tenemos que aprender es la obediencia a la ley de Dios. Realmente el tema de en la mañana nos habló respecto a eso, ¿verdad? Realmente cuando Dios dice, ¿qué tenemos que hacer? Obedecer de acuerdo a lo que está escrito. Y es por eso, hermanos, que nosotros necesitamos estudiar más plenamente, más profundamente la palabra respecto a lo que implica la ley, porque la ley juega un papel importante, aún en el tiempo del fin. ¿Y saben ustedes que en ella está parte del sello de Dios? En la ley de Dios forma parte del sello de Dios. Entonces, lo que quiero compartir realmente, esta es una serie de temas que habla en relación al sello de Dios. Pero algo que tenemos que entender y que comprender ahorita, hermanos, es que hay un gobierno. Y un gobierno tiene un trono. Y ese trono tiene una ley. Y si ustedes y yo queremos pertenecer a ese reino, necesitamos entender cuán necesario es la vigencia de la ley. Porque se imagina un reino y un trono sin una ley, eso sería un caos. ¿Será así o no será así? Imagínense Estados Unidos sin una constitución o sin ninguna ley, leyes transitales. Y todo en el vasto universo de Dios hay leyes establecidas aún en nuestro mismo cuerpo, leyes en la misma naturaleza, en el mismo universo, en el mismo cielo hay leyes que se tienen que regir. ¿Por qué? Porque el Dios así lo demanda. Entonces, realmente a veces desconozco o a veces no entiendo, hermanos, por qué realmente el mundo protestante quiere destituir la ley de la palabra de Dios o quiere destituir la ley de su creador. Por eso es necesario que nosotros podamos entender esto. Entonces yo los voy a invitar que vayamos rapidito al libro de Salmos. ¿No tienes un pedacito de té? Vamos rapidito al libro de Salmos. Y no sé cuántos de ustedes han leído el libro de Salmos. Vamos a ver el libro de Salmos capítulo 103. Salmos 103. El Salmo 103 es uno de los más expresivos en la manifestación espontánea, hermanos, de un corazón lleno de alabanza y de misericordia y de compasión para nosotros. Pero hay algo más bonito en el libro de Salmos. El rey David lo escribió. El Salmos capítulo 103 y versículo del 1 hasta el último versículo. Realmente es un salmo que, si ustedes analizan del 1 al 22, es un salmo que describe la manera de un hijo de Dios o de un pueblo que agradece a Dios por sus cuidados. Y vamos a ver, y yo quiero que pongan atención a esto que voy a decir. ¿Saben ustedes que el Salmo 103 del versículo 1 hasta el versículo 5 describe la bondad
el amor de un Dios que se manifiesta con sus hijos, pero también del versículo 6 hasta el versículo 14 nos muestra la dependencia del hombre a la misericordia de Dios. Y también del verso del 15 al 18 nos invita y invita a toda la creación a alabar al Creador. Pero del verso 19 al verso 22 se une con el Salmo 104. Por eso el 103 y el 104 forman un paralelo de que nosotros tenemos que analizar en ese aspecto lo que realmente la palabra de Dios nos quiere decir respecto a lo que Dios nos quiere mostrar en este salmo. Pero el primer salmo, hermanos, que es el capítulo 103, celebra las maravillas de Dios reveladas en compasión y misericordia para con el hombre, mientras que el Salmo 104 canta sus maravillas en la creación. Pero en esta mañana o en esta tarde, yo me voy a centrar en el Salmo 103 y versículo 19. ¿Me puede leer alguien el versículo 19 del Salmo 103? Es todo, ¿verdad? Dice la palabra de Dios así: Jehová estableció en los cielos su trono y su reino domina sobre todos. Entonces es bonito de notar las cosas que está diciendo este salmo, porque cuando ustedes y yo empezamos a entender cada palabra de esto, nosotros vamos a entender, hermanos, cómo es que está establecido el reino de Dios. ¿Ok? Bueno, ahora los invito a que vayamos de rodillas para orar al Señor. Vamos de rodillas, hermanos. Padre nuestro, cuya morada es en las alturas de los cielos, Señor, una vez más invocamos tu nombre. Te damos gracias por tu palabra, gracias por darnos la oportunidad y el privilegio de estar en estos momentos delante de su presencia, Señor, de rodillas, reconociendo que sin usted no somos nada. Pero Padre bendito, una vez más queremos pedirte la unción de tu Santo Espíritu. Ayúdanos, Señor, a entender tu palabra. Ayúdanos a retener lo que está escrito en ella. Ayúdanos a ponerla en práctica y ayúdanos a compartirla con aquellos que lo necesitan. Señor, en una manera especial, bendice a tu pueblo. Y Señor bendito, ahora que voy a exponer tu palabra, ayúdame, Señor. Quiero estar detrás de Cristo para que mis hermanos puedan contemplar las maravillas de lo que usted dejó escrito en su palabra. Señor, en el bendito nombre de Cristo Jesús se lo pedimos. Amén. Bueno, entonces el versículo 14 nos está enseñando algo, ¿verdad? Algo que realmente nosotros necesitamos entender. Jehová estableció en los cielos, ¿qué dice? Su trono y su reino domina sobre todos. La Biblia entonces nos está enseñando, hermanos, que hay un reino, pero ese reino tiene un trono y sobre ese trono gobierna el Rey del universo. Pero ahora nosotros necesitamos entender un poquito más en relación a esto. Y yo los invito a que vayan rapidito al libro de Salmos. Salmos capítulo 89. ¿Saben que Dios establece un fundamento sobre su gobierno? Porque un gobierno debe de tener un fundamento. Pero ¿sobre qué está basado ese fundamento del Creador del universo? Ahora que sabemos que en el cielo hay un trono y hay un reino, nosotros necesitamos saber ese fundamento. Y vamos a ver qué es lo que nos dice Salmos capítulo 89, versículo 14. ¿Cuál es el fundamento del gobierno divino? Cuando lo tengan, si alguien me puede ayudar a leerlo, por favor. Salmos capítulo 89, versículo 14. ¿Cuál es el fundamento del gobierno de Dios? Justicia y juicio son el fundamento de tu trono. Misericordia y verdad van delante de vos. Wow. Entonces nos está describiendo 4 palabras. Dice: justicia y juicio son el asiento del trono. Misericordia y verdad van delante
Imagínense. Entonces la pregunta hoy sería, ¿en dónde se manifiesta la justicia, la misericordia y la verdad? ¿En dónde, hermanos? ¿En dónde nosotros podemos ver la justicia de Dios? ¿Dónde usted y yo podemos ver la misericordia? ¿Dónde usted y yo podemos ver la verdad? Bueno, necesitamos que la palabra de Dios nos lo diga, ¿verdad? Y es por eso es que yo quiero, hermanos, quizá ustedes ya lo saben, pero es necesario saber esto para que ustedes se den cuenta y tengan la seguridad de que la palabra enseña la veracidad de la observancia del sábado y de la ley de Dios. Porque si nosotros estamos inseguros, no podremos hacer frente a las acechanzas y trampas de Satanás en doctrinas y creencias, queriendo echar por tierra la verdad de la ley de Dios. Entonces es por eso que nosotros necesitamos repasar esto, ¿ok? Entonces vemos que la justicia, el juicio, la misericordia y la verdad forman parte del trono de Dios. Pero ahora vamos a ver dónde están esas 4 características. Vamos rapidito entonces al libro de Romanos capítulo 7 versículo 12. Vamos a ver qué es lo que dice Romanos 7:12. Si alguien me puede ayudar, por favor, le voy a agradecer. No quiero leer, quiero que ustedes lean. Ahora les voy a dar el privilegio. Vamos rapidito. Vamos a ver Romanos 7:12. Wow. Pero por ahí dicen que la ley de Dios no se puede guardar. Dice que es pesada. Y es exactamente, hermanita Leti, es una carga. ¿Ustedes creen que la ley de Dios es una carga imposible de obedecer? Hermano, es imposible para ustedes y para mí reconocer que no es necesario postrarnos delante de las imágenes. Es imposible que usted y yo podamos entender que Dios es un Dios celoso. Es difícil, hermanos. Es difícil reconocer o aceptar en nosotros la verdad acerca del sábado. Es difícil para nosotros reconocer que no debemos de juzgar, no debemos de matar, no debemos de cometer adulterio. ¿Es difícil? ¿Es una carga pesada? No, hermanos, eso no es una carga, pero por ahí lo dicen. Por ahí dicen que es eso la ley de Dios, imposible de obedecer. Pero cuando usted dice que si no hay ley, pero podemos hacer estas cosas, la respuesta de ellos es que dicen que no podemos hacerlo. ¿Por qué razón no? Si ellos mismos dicen que no hay ley, entonces estamos aptos para hacer estas cosas. Por eso es necesario aprender esto. Entonces, ¿qué dice Romanos capítulo 7 versículo 12? A ver, nuevamente, dice: wow, el mandamiento dice es santa. Amén. Y bueno. Bendito sea la palabra del Señor, hermanos. Vayan rapidito al libro de Salmos capítulo 111 versículos 7 y 8. Vamos a ver qué es lo que está describiendo la palabra de Dios respecto a la justicia, al juicio, a la misericordia y verdad, que son el asiento del trono de Dios. Salmos 111 versículo 7, versículo 8. Wow, ¿lo describe la Biblia, hermanos? Hermano, no lo estoy explicando yo. La Biblia por sí misma se está explicando. Porque cuando yo pongo mi entendimiento, mi conocimiento por encima de lo que está escrito, puede surgir una nueva iglesia, una nueva doctrina. Y mucha gente está siendo arrastrada por ese índole. Porque el hombre no permite que la palabra de Dios sea puesto en alto y que ella sea la que nos explique la verdad de lo que ella misma quiere decir. Vamos a ver un poquito más. Vamos rapidito
al libro de Salmos. Entonces, de manera que la ley es el fundamento del gobierno de Dios. Pero en el Salmo capítulo 40, rapidito vayan, Salmos capítulo 40, esto parece lógico si pensamos, hermanos, que los gobiernos de este mundo requieren de leyes para darse la organización y el orden de cada país. Imagínense, como se los dije al principio, imagínense Estados Unidos sin ninguna ley. Imagínense cómo sería un tránsito sin ley. Eso sería terrible. Y de la misma manera hay muchas leyes que han sido establecidas por el creador del universo. Pero vamos a ver entonces qué dice Salmos capítulo 7 versículo 8. ¿Cuál era la actitud de Cristo hacia la voluntad de la ley de Dios en la estancia en esta tierra? ¿Cuál era, hermanitos, la actitud del Señor Jesús? Salmos capítulo 40 versículos 7 y 8. Vamos a ver qué fue lo que el Señor dijo e hizo en esta tierra. A ver, ¿alguien que me ayude? Salmos 40, 7 y 8. ¿Qué dice entonces el Señor Jesús? Tu ley me ¿qué? Me ha agradado. El hacer tu voluntad. Imagínense. Pero por ahí dicen que no, es una carga, que es imposible de obedecer, es imposible de llevar a cabo los mandamientos de Dios, cuando la misma palabra de Dios describe todo lo contrario. Y aún mismo Jesús, el ejemplo a seguir por cada uno de nosotros, nos está describiendo una manera diferente, hermanos. La ley de Dios dice: el hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado, y tu ley está en medio de mi corazón. ¿Será que eso usted y yo podemos decir? ¿Cree usted que podemos llegar a decir eso? Tenemos que llegar a decir eso, hermanos, porque si ustedes y yo tenemos en mente querer pertenecer a ese reino tiene esta ley. Y si nosotros no nos agradamos en hacer la voluntad y obedecer sus mandamientos, nosotros no podemos estar en ese reino, porque ese reino tiene establecida esta ley. Y esta ley no fue dada en el monte del Sinaí, como muchos piensan, que la revelación de la ley fue dada en el monte del Sinaí. Eso no es cierto. El trono de Dios, el reino de Dios tiene una ley, y esta ley es buena, es justa, santa y verdadera. Y eso es lo que estamos denotando en la misma palabra de Dios. Vayan rapidito al libro de Hechos, de Hebreos capítulo 10 versículos 5 y 7. Vamos a ver qué más dijo el apóstol Pablo referente a la ley de Dios. Hebreos capítulo 10 versículos 5 y 7. ¿Alguien que me quiera ayudar a leerlo, por favor? Fuerte. Ajá. Ajá. Por lo cual, entrando en el mundo tan difícil ofrenda no hiciste, mas me preparaste el cuerpo. Entonces, si he aquí que vengo en la cabecera del hijo perfecto de mí, para hacer, oh Dios, tu voluntad. Wow. O sea que, hermanitos, esta profecía mesiánica enseña una cosa: la veracidad de la observancia de la ley de Dios. Entonces debemos tomar en cuenta cuán importante es obedecer la ley, ver la vigencia de la ley y la eternidad de la ley. Porque si nosotros estamos hablando de que la palabra de Dios describe que Dios estableció un trono y un reino, nos estamos dando cuenta que la misma palabra de Dios nos está diciendo que sobre este trono está establecida una ley. Entonces esta ley no fue dada en el monte del Sinaí, fue mucho más atrás.
así como Dios es eterno, la misma ley es eterna. ¿Y algo que es eterno tuvo principio? ¿Tendrá fin? No, hermanos. Lo que es eterno será eterno, no tendrá fin ni tendrá inicio. Exactamente. Bueno, vamos a ver otra parte importante. Vayan rapidito al libro de Eclesiastés. Vamos rapidito, mejor primero al libro de Romanos. Romanos capítulo 8. Vamos a ver qué es lo que nos dice la palabra de Dios respecto. ¿Existe alguna armonía entre la mente y la ley del hombre? ¿Creen ustedes que existe una armonía entre nuestra voluntad y la ley de Dios? ¿Qué creen ustedes? Romanos capítulo 8, versículo 7. A ver. Sí. Entonces, ¿existe alguna armonía entre nuestra mente contra la ley de Dios? ¿Se da cuenta? Entonces es por eso que nosotros necesitamos entender. La razón sería ¿por qué no existe una armoniosidad nuestra mente con la ley de Dios? ¿Al caso será que cuando Dios hizo estas cosas referente a la creación y a sus criaturas, había una enemistad entre la voluntad del hombre con la ley de Dios? ¿Había una enemistad, hermanos? No había una enemistad, pero algo tuvo que suceder. ¿Para qué? Para que pudiéramos entender lo que está diciendo el libro de Romanos, capítulo 8, versículo 7. Dice, por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Entonces, ¿cómo es que yo y usted podemos llegar a ser uno con el Señor? En obediencia a su ley. ¿Cómo, hermanos? Vamos a ver qué es lo que dice la palabra de Dios respecto a esto, pero vamos a ver un versículo más. Me parece que es Eclesiastés, capítulo 12, versículo 13. Eclesiastés, capítulo 12, versículo 13. Vamos, ayúdenme en esta parte. Entonces, ¿qué lugar debería representar la ley en su vida y en mi vida? ¿Cuál, hermana? Exactamente. Pero el versículo que nosotros acabamos de leer en Romanos capítulo 8 y versículo 7 dice la palabra, dice de esta manera: por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. O sea que si usted y yo queremos formar parte de ese trono y de ese reino en el cual reina el monarca del universo, necesitamos estar en una y en comunión ¿con quién? Con su ley. Porque si nosotros no estamos en comunión con su ley, nosotros vamos a ser violadores de la ley de Dios en el reino de Dios. Y Dios no quiere eso, porque esa fue la consecuencia de lo que nuestros primeros padres la transgredieron en el principio. Y al haber transgredido esa ley, ¿qué tuvo que suceder con el Hijo de Dios? Venir a morir. Entonces imagínense, si no hay una ley, pero pensando que nosotros queremos ir al reino de los cielos y vivir ahí, pensando que la ley ha sido quitada, ha sido abolida, entonces ¿para qué vino Jesús a morir? Exactamente. Entonces por eso es que nosotros debemos analizar todos estos textos en relación a lo que el Señor nos quiere enseñar aquí. Entonces necesitamos dejar algo en claro en esta tarde, hermanos. Esta enemistad contra Dios, porque no nos podemos sujetar a la ley, ni tampoco puede el ser humano. Pero necesitamos entender la clave
¿cómo es que usted y yo podemos llegar a ser uno con Dios en obediencia a su santa ley? Y vamos a ver qué es lo que nos dice Primera de Juan capítulo 3 versículo 4. La pregunta sería aquí: ¿por qué el hombre no puede? ¿Qué nos impide obedecer la ley de Dios? Porque el hecho es de que usted y yo queremos obedecer la ley de Dios para poder habitar en el reino de Dios. Pero hay algo, dice el versículo de Romanos capítulo 8 versículo 7, que es enemistad. Es imposible, no podemos. Pero entonces, ¿por qué? ¿Por qué es que usted y yo no podemos? ¿Qué es lo que dice Juan? Primera de Juan capítulo 3 versículo 4. A ver, ¿alguien? Entonces, ¿cuál sería la consecuencia de que usted y yo no podemos estar en amistad con la ley y no podemos obedecer la ley? ¿Cuál es la consecuencia? ¿O cuál es el problema? El pecado, hermanos. Por eso es que desde el principio de la creación de esta tierra, nosotros nos vamos a dar cuenta que antes del pecado, el ser humano de nuestros primeros padres, refiriéndome, estaban unánimes, juntos. Era una relación continua con su Creador. ¿Pero por qué? Porque no habían violado la ley, porque no había pecado en las criaturas. Pero una vez desobedecen, ¿qué sucede? Hay una separación. ¿Y la voluntad de Adán y Eva era obedecer la ley? ¿O qué sucedió en su vida de ellos después del pecado? Ellos quisieron en un aspecto volver otra vez al original de la tendencia de ellos, pero era imposible, porque ahora se habían sometido al enemigo, el cual los hizo violar su ley. Entonces vamos a ver un poquito más en relación a esta parte. Vayan rapidito a Primera de Juan capítulo 3. Entonces así dice una parte bien importante este versículo. Primera de Juan capítulo 3, versículo 8. Wow. Entonces, ¿se dan cuenta, hermanos? Porque es de que nosotros, desde el momento que nuestros primeros padres se esclavizan, se someten al enemigo, es imposible que usted y yo podamos ser obedientes a la ley de Dios. Por eso es que dice: el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Ahora, eso, hermanos, decimos, bueno, ¿y nosotros por qué no podemos obedecer la ley de Dios? Si nosotros no participamos de estas cosas en el principio. Pero la palabra de Dios nos enseña que por un hombre entró el pecado, y de ahí en adelante sus generaciones, su naturaleza iba a estar en separación con la ley de Dios. Y mire, vamos a ver qué es lo que dice la palabra de Dios a lo que yo quiero decirles respecto a lo que yo les dije ahorita. Romanos capítulo 5 versículo 18 y 19. ¿Qué nos dice Romanos respecto a esto? Romanos capítulo 5, 18 y 19. ¿Por qué es que nosotros hoy día no podemos? Sabemos que por el pecado, pero nosotros en el principio sabemos que nuestros primeros padres fueron los que pecaron. Pero nosotros, ¿por qué ahora ya no tenemos esa naturaleza que alguna vez nuestros primeros padres tuvieron en relación a la observancia de la ley de Dios? Vamos a ver qué fue lo que sucedió. Romanos capítulo, versículo 18 y 19. A ver, ¿alguien que me ayude?
Pudiéramos decir que sería injusto que el justo pague por el injusto. Pero realmente todo tiene su consecuencia. Así como por el primer Adán entró el pecado, hermanitos queridos, hay esperanza, hay misericordia, hay bondad, hay amor de un Criador que nos ha hecho a imagen y semejanza de Él. Porque por un hombre entró el pecado, pero la palabra de Dios nos está describiendo que así como por un hombre entró, también por el segundo Adán entró la salvación. Y esa es una esperanza bonita que nos enseña la palabra de Dios. Entonces, si la palabra de Dios nos está diciendo que por medio de Cristo podemos volver a regresar otra vez a estar unánimes con esa ley, debemos agradecer al Señor por eso, porque Dios estableció un salvoconducto a través de su Hijo para la restauración de sus criaturas en esta tierra. ¿Será así o no será así? Claro que es de esa manera, hermanos. Vamos rapidito a otro versículo. Vayan al versículo que está en Juan capítulo 15 y versículo 5. Con esto voy a terminar. Vamos a leer este versículo y otro y con este terminamos. Sí, Juan capítulo 15 versículo 5. Entonces, perdón tantito, hermano. Entonces, ¿cuál sería la clave para poder obedecer la ley de Dios? ¿Cuál sería la clave? Vamos a ver qué es lo que nos dice la palabra de Dios. Juan 15, 5. Wow. ¿Hay esperanza? ¿Se puede guardar la ley? ¿Cómo podemos guardar la ley? Exacto, hermanos. Exacto. Esa es la clave. Esa es la clave para que ustedes y yo podamos entender, hermanos, que la ley de Dios se puede obedecer, pero unidos con Cristo, juntos con Cristo, porque sin Cristo nada podemos hacer, hermanos. Hay dos versículos que yo les quiero regalar. Dice la palabra de Dios en el Nuevo Testamento: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y mira, hermanos, repítanlo todos los días, cada día. Cuando empiecen la faena del día, repitan este versículo 3 veces y va a ver el efecto de la palabra de Dios. Mire, cuando Dios habla, las cosas se realizan. Porque en el principio el libro de Génesis nos describe lo que Dios hizo. Dice el libro de Génesis, mire lo que dice el libro de Génesis. Por eso es que nosotros necesitamos entender, hermanos, la palabra de Dios. Dice el libro de Génesis: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. ¿Y qué fue lo que hizo Dios para crear los cielos y la tierra? Solamente hablar. Y cuando Él hablaba, las cosas se hacían. Entonces, mire, de esta misma manera, si nosotros creemos y aceptamos lo que está escrito en este versículo: el que permanece en mí y yo en él, este llevará muchos frutos, porque separados de mí nada podéis hacer. Entonces, este versículo tenemos que hacerlo nuestro. Lo que usted y yo necesitamos hacer de aquí en adelante es estar en completa comunión íntima con nuestro Creador. Y lo que usted y yo no podemos hacer en la carne, Él lo va a poder hacer por nosotros. Esa es la clave, hermanos. Entonces, esto nos enseña que hay un reino, y ese reino tiene un trono, y ese trono tiene una ley, pero esa ley ha sido violada y se ha enseñado tantas herejías que realmente la ley nos dice, el ser humano nos dice que no está vigencia la ley, que ya no es necesario la ley. Pero mire, hermanos, desde el libro de Génesis hasta el libro de Apocalipsis nos enseña la veracidad de la observancia de la ley de Dios. ¿Usted quiere entrar por las puertas de la santa ciudad? ¿Quiere comer del árbol de la vida? Hay un mandato, hermanos. Hay una orden.
que nosotros tenemos que hacer. Vaya rapidito al libro de Apocalipsis, capítulo 22, versículo 14. Y léamelo alguien, por favor. Y con esto voy a terminar. Apocalipsis, capítulo 22, versículo 14. Por eso es que nosotros debemos de tener la confianza y la seguridad. ¿Por qué, hermanos? Porque la palabra de Dios así lo afirma y así lo declara. Apocalipsis, capítulo 22, versículo 14. ¿Alguien tiene la cita? A ver. De la santa ciudad. Bienaventurados los que lavan sus vestidos, ¿verdad? Pero hay otra versión que dice diferente en esa frase, hermana Leti. Oigan, escuchen. Perdón, hermana. Wow. Por eso es que yo les digo, está la promesa. Dios quiere que usted y yo podamos entrar por las puertas de la santa ciudad. Dios quiere que usted y yo podamos comer de ese fruto de la vida. Pero para poder entrar, tenemos que tener en mente que tenemos que obedecer la ley. Porque si nosotros no obedecemos la ley de Dios, no podremos entrar a esa santa ciudad, ni comer menos del árbol de la vida. ¿Está claro? Es claro la palabra de Dios. Entonces, hermanos, yo los exhorto. Esta es una parte de una serie de temas en referente a la ley como el sello de Dios. Y compartí de esta manera para que ustedes se den cuenta que la ley de Dios no fue revelada por primera vez en el monte del Sinaí, como muchos dicen que fue así. Porque podríamos decir, ¿dónde se originó el pecado? En la tierra, muchos dicen, pero antes de la tierra surgió. ¿Y qué nos dice? ¿Qué es pecado? Entonces, si Satanás transgredió o hizo pecado en el cielo, ¿qué fue lo que hizo él? Transgredió la ley. Entonces dice, seré como Dios. Y la palabra de Dios en sus mandamientos nos dice, hay muchas cosas, pero en otra ocasión compartiremos la segunda parte en relación a esto, hermanitos. La ley de Dios es eterna como su creador, como aquel que la instituyó para su reino. ¿Queremos ir al reino de los cielos? Tenemos que ser observadores de esta ley, hermanos. Y recuerden la clave. Ustedes y yo no podemos guardar la ley, pero la clave está en que si ustedes y yo estamos unidos con esa vid, todo lo podemos hacer a través de él, hermanos, porque nada separado de él podemos hacer. No sé si van a cantar algún cantito